Ok amigos, aquí estamos, vamos a tratar de resolver un límite más y aprender las diferentes formas que nos podemos topar con respecto a este tema. Hay que tener en cuenta que en realidad casi todo es lo mismo, lo único que va a cambiar es el tipo de función con que nos vamos a topar. Veamos a qué me refiero. Podríamos tener funciones trigonométricas, podríamos tener funciones algebraicas, podríamos tener funciones logarítmicas, etcétera, etcétera. Realmente, todo va a depender de cuál es el ejercicio o el problema que el docente que está impartiendo un curso de cálculo elige para una prueba. Es por esto que tenemos que concentrarnos en cualquier tipo de expresión, ya sea algebraica, trigonométrica, logarítmica, exponencial, etcétera, etcétera. En este caso, podemos observar que tenemos en el numerador una expresión algebraica que tiene un exponente mayor que 2, lo cual quiere decir que el grado de esta expresión es mayor que el 2. Por lo tanto, no puede ser resuelta o factorizada mediante la inspección ni por fórmula general. Yo sé, tal vez ustedes están diciendo, Claro, hay un método utilizando la calculadora. pero ¿qué sucede si el exponente mayor de la expresión algebraica resulta ser un número como 5, 6 o 7? Pues simplemente no se puede usar ninguna calculadora básica, bueno, de las científicas, que para mí son básicas, que existen ahora en el mercado. Entonces, realmente necesitamos conocer un método que nos ayude para cuando el profesor, de forma muy inteligente, decide colocar un ejercicio con un exponente que no funciona para la calculadora. Pero la pregunta es, ¿cuál es ese método que vamos a utilizar sabiendo que no podemos utilizar la calculadora porque vamos a suponer que es un ejemplo que no acepta la calculadora? Entonces vamos a traer a colación uno de los métodos un poquito más complejos que hay para factorizar, que es la división sintética. Y para esto vamos a tomar el numerador y lo vamos a escribir aparte para iniciar el proceso de la división sintética. Vamos a ver que el numerador dice: lo primero es observar que los exponentes tienen que ser escritos de mayor a menor. Sin embargo, podemos ver que entre x a la 4 y x a la 2, en teoría debería de existir una x a la 3 para que la secuencia esté completa. X a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1. Entonces la división sintética o el método de la división sintética me piden que yo complete este polinomio. Noten que ahora sí está completo el polinomio. Dice x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1. Inclusive debe de existir un término que no tenga variable, como por ejemplo en este caso el número 2 negativo. Esto es importante porque si no, entonces deberíamos de obtener primero un factor común. En este caso no hace falta el factor común porque sí tenemos un término que no tiene variable. Ahora, debemos de explicarnos qué ondas con esto del 0x a la 3, ¿de dónde sale? Porque hay que escribir esto. Recuerden que estuvimos hablando de completar el polinomio, pero resulta que en el polinomio original no decía x a la 3. Entonces, esto en matemática quiere decir que no hay x a la 3. Pero en matemática, poder escribir la frase no hay x a la 3 es lo mismo que escribir 0x a la 3. En matemáticas, 0x a la 3 significa no hay x a la 3. Y de esta forma podemos iniciar con el proceso de la división sintética. Sin embargo, me falta un pequeño paso. La división sintética se utiliza con los coeficientes que tiene cada término, los coeficientes numéricos, no los factores literales. Entonces vamos a escribir por aparte el coeficiente numérico de cada término. Para x a la 4, el coeficiente numérico es un 1 imaginario que está multiplicando con x a la 4. Entonces escribimos 1. Para x a la 3, el coeficiente numérico podemos observar que es 0. Para x a la 2, el coeficiente numérico es 5. Para x a la 1, aquí hay que tener cuidado, el coeficiente numérico es menos 4, o 4 negativo de la forma más correcta. Y al final podemos observar que hay un término que no tiene variable, y hace un momento acabamos de decir que el término que no tiene variable era muy necesario. Entonces también lo vamos a escribir para el proceso de la división sintética.
Luego hacemos este pequeño dibujo, el cual es muy importante para poder realizar la división sintética. Y entonces vamos a pensar, ¿qué número debemos de escribir aquí para poder realizar el proceso de la división sintética? Bueno, resulta que este número sale de todos los submúltiplos del menos 2. Cuando hablamos de submúltiplos estamos hablando de todos aquellos números que multiplicados entre sí me dan 2. Entonces vamos a ver que esto es muy fácil porque tenemos el número 1 debido a que 1 por 2 es igual a 2. Y también tenemos el número 2 debido a que 2 por 1 es 2. Y aquí tenemos que entender que estos dos números me sirven para iniciar el proceso de la división sintética, pero aquí los tenemos positivos y debemos de entender que los números podrían, y ojo a la frase, podrían, no necesariamente tienen que servir, podrían servir para el proceso de la división sintética de tal forma que se usen positivos o negativos. Es decir, podríamos utilizar el 1 positivo o el 1 negativo. Podríamos utilizar el 2 positivo o el 2 negativo. Entonces vamos a iniciar con el 1 positivo. Si se preguntan por qué el 1 positivo, pues no hay respuesta para esto. Yo lo elijo porque es un poco más pequeño que el otro, pero no hay nada que me diga que con el 1 positivo va a servir definitivamente. Hay una idea que puede funcionar y es en esta expresión cambiar la x por el 1 positivo y si el resultado me da 0 entonces lo puedo utilizar en la división sintética. Si no me da 0 no lo puedo usar en la división sintética, pero eso es un trabajo de calculadora y a mí no me interesa explicar cosas de calculadora en este canal. Así que entonces voy a elegir el número 1 positivo y lo escribo aquí. Luego de que escribo el número 1 vamos a tomar el primer coeficiente y lo escribimos en esta parte. Completamente igual. Si dentro de ustedes en este momento está la pregunta del por qué, pregunta muy poco útil en matemática, resulta que la respuesta es porque así es el procedimiento. El procedimiento dicta que el primer paso es bajar ese número y escribirlo ahí. El siguiente paso es multiplicar el 1 por este otro 1. 1 por 1 es 1. Y el siguiente paso es sumar 0 más 1. 0 más 1 es 1. Y lo escribimos ahí. El siguiente paso es tomar este resultado y multiplicarlo otra vez por este 1. 1 por 1 es 1. Y lo escribimos ahí. Luego sumamos 5 más 1. 5 más 1 es 6 y el resultado lo escribimos aquí. Luego volvemos a tomar este resultado y lo multiplicamos por este 1. 6 por 1 es 6 y el resultado lo escribimos aquí. Y luego sumamos 4 negativo más 6 y el resultado que nos da eso es 2 y lo escribimos aquí. Y a continuación tomamos este resultado y otra vez lo multiplicamos por 1. 2 por 1 es 2 y el resultado lo escribimos aquí. Y luego sumamos 2 negativo más 2 y el resultado nos da 0 y lo escribimos aquí. En este punto obtuvimos el único objetivo que tenemos con esto. El único objetivo que estamos buscando es lograr que aquí me dé como resultado 0. La idea de esto simplemente es lograr que esto me dé 0. Cuando me da 0 decimos que ya encontramos uno de los factores. Que para la factorización del numerador este factor nos quedaría x menos 1. Vamos a ver por qué x menos 1. Resulta que sería x menos 1 porque este número me sirvió para obtener este 0. Entonces, tomamos el 1 que escribimos aquí y le cambiamos de signo para crear este paréntesis, lo cual me sirve solamente para formar un factor. Sin embargo, la división sintética no queda solo ahí. Noten que en esta parte todavía nos quedan 4 coeficientes. Esto quiere decir que tengo que continuar haciendo el proceso de la división sintética, pero con estos 4 coeficientes. Entonces, por aparte escribimos e iniciamos de nuevo el proceso de la división sintética.
Recordemos que del primer procedimiento sabíamos que podíamos utilizar estos posibles números para tratar de resolver la factorización mediante división sintética. Entonces yo voy a escribir el mismo procedimiento que acabamos de hacer, solamente que utilizando otro número para comprobar si funciona o no. Y luego ustedes van a utilizar todos los demás números. Recuerden que los posibles números para la división sintética son 1 positivo, 2 positivo, 1 negativo, 2 negativo. Voy a elegir cualquiera al azar. Por ejemplo, ahora 1 negativo porque al principio usé 1 positivo. Voy a elegir el 2 negativo. Y bueno, el procedimiento es completamente igual a lo que acabamos de hacer. Si quieren recordarse el por qué, nada más retroceden el video un poco y de esta forma se van a recordar el por qué estoy haciendo lo que voy a hacer a continuación en cámara rápida. En este punto debemos notar que aquí me dio como resultado 14 negativo y anteriormente habíamos dicho que era necesario que nos diera 0. Sin embargo, aquí no me dio. Esto quiere decir que este número no me es útil para factorizar, no me sirve para factorizar. Y pues bueno, de aquí en adelante les corresponde a ustedes tomar un cuaderno, comprobar si el 1 sirve, comprobar si el 2 sirve, comprobar si el -1 sirve. Yo no lo voy a hacer porque yo sé que no sirven, pero inténtenlo. Así se dan cuenta que de verdad ninguno da 0 y por lo tanto ninguno de estos factores me sirve para poder factorizar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que lo hicimos mal? ¿Quiere decir que nos equivocamos? No, no quiere decir esto. Simplemente quiere decir que no se puede factorizar utilizando números enteros para trabajar en la factorización. Y entonces en muchos de ustedes surge la pregunta, ¿quiere decir que no se puede factorizar del todo? Pues no es que no se pueda factorizar. Lo que quiere decir es que el numerador del límite se puede factorizar escribiendo lo siguiente. X-1, el cual obtuvimos de aquí. Si no se acuerdan de dónde se salió ese X-1, devuélvase un poquito en el video y así se van a recordar. Pero la pregunta es, ¿la factorización es convertir una suma o resta de monomios o polinomios y convertirla en una multiplicación que vamos a escribir multiplicando con este paréntesis? Bueno, resulta que de lo que hicimos en la primera división sintética nos quedaron estos términos. Y nos vamos a recordar que el polinomio original tenía como grado del polinomio el número 4. Entonces, a continuación vamos a reducir el grado del polinomio original. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Vamos a escribir este primer término con la letra o la variable x elevada a la 3. Profesor, pero ¿qué pasó con este 1 que usted dijo que iba a escribir? Bueno, recuerden que ese 1 está aquí, solo que es imaginario, no hace falta escribirlo. Y así continuamos con los demás coeficientes que habíamos obtenido en esta parte, solo que disminuyendo el exponente de cada variable en una unidad. ¿Qué quiero decir? Bueno, que si el siguiente coeficiente es 1, entonces vamos a escribir más 1x a la 2. El siguiente coeficiente es 6 y entonces vamos a escribir más 6x. Y aquí se viene algo interesante. Podemos apreciar que al final el coeficiente que nos queda es 2. Pero ya llegamos a la x con el exponente menor, que era x a la 1, la que está con el número 6. Ahí dice 6x a la 1. Entonces el siguiente término no puede llevar variable, lo cual quiere decir que al final vamos a escribir solamente más 2. Y si se preguntan por qué más 2, es porque este número está positivo, entonces yo puedo escribir ahí al final más 2. Y si podemos observar en esta parte, ya tenemos una multiplicación entre dos polinomios y por lo tanto ya factorizamos el numerador de la fracción que se encuentra dentro del límite. Yo los invito a tratar de realizar el mismo procedimiento ustedes en sus casas para realizar la factorización de este denominador. No lo voy a escribir porque si no el video se extiende mucho y los leo en los comentarios para ver si lo lograron. Este denominador factorizado quedaría
Y si podemos apreciar, entonces podemos ver que el numerador se convierte en lo siguiente. Y según esta otra factorización, el denominador sería en donde vamos a encontrar el elemento problemático, el cual sería, ¿por qué es el elemento problemático? Porque si sustituimos la x por 1, entonces en el denominador se me hace un 0 que está multiplicando, y recuerden que eso no puede suceder en el denominador. Cancelando este paréntesis con este otro paréntesis, nosotros podemos eliminar el elemento problemático, y entonces el límite quedaría de la siguiente forma. Y sustituyendo la x por el número 1, el resultado sería exactamente 10 sobre 7. Muchas gracias.